justo antes de que terminara la guerra, en los años 38, 39, 40, y veréis que las cárceles de España estaban llenas a rebosar, con un hacinamiento tremendo. Había en ese momento 280.000 presos republicanos. Las cárceles no daban para más. Ya empezaban y estaban en una fase muy intensa los fusilamientos, 192.000 fusilados, y no sabían cómo resolver ese tema. Por otro lado estaban las destrucciones de la guerra. Entonces lo que hicieron fue crear el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo Nuestra Señora de la Merced. Fue una idea luminosa de un jesuita, José Antonio Pérez del Pulgar, en contacto con Máximo Cuervo Radicales. Ya están aquí los de Disculpen Tetuán, que ha sido un error de horario y ha sido mi responsabilidad, lo siento. Muy bien, muy bien. No viene mal esto del cambio de horario porque puedes llegar a cualquier sitio con retraso, que ahí tienes un argumento Está justificado. poderoso. Bueno, entonces, represión, jesuitas. Había que redimir a estos descarriados rojos que efectivamente habían puesto en peligro la España eterna y por lo tanto había que reeducarlos en el espíritu patrio y cristiano, efectivamente. Y entonces esta armazón ideológica, de alguna manera, sirvió para la creación del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo Nuestra Señora de la Merced, cuyos objetivos, según la publicación en el Boletín Oficial del Estado, Gobierno de Burgos, era precisamente el de redimir, el de reeducar, etcétera, y reconducir en la buena vía a esos cientos de miles, sino millones de españoles. En las cárceles hicieron reconocimientos físicos, unas fichas que hicieron para aquellos presos que reunían las condiciones para participar en los trabajos forzados a lo largo y a lo ancho de toda España. No aquellos que habían sido condenados a penas muy elevadas, penas de muerte o penas que habían sido reconducidas a 30 años o más, etcétera, sino a los de menos de 10 años en general, ¿no? o que habían cumplido ya una parte de su pena. Entonces, una vez que pasaban ese listón de la revisión médica y tenían su fichero, los destinaban a distintos lugares según las necesidades que había, ¿no? Bueno, ya existían estructuras, todas ellas dirigidas por el ejército, de batallones disciplinarios, de colonias militarizadas, unas para castigo de los soldados del Frente Popular, otros para los presos políticos a nivel local o regional, etc. Y esto vino a suponer un aporte más, ¿no? Un aporte más. 367.000 españoles republicanos fueron condenados a trabajos forzados. Esto del patronato fue solo una pequeña parte, es decir, no más de 16.000 presos republicanos trabajaron en lo que llamaban los destacamentos penales. Bustarviejo es uno de los 121 destacamentos penales que había en toda España, ¿no? Como bien decía uno de vosotros, el trabajo forzado sirvió para hacer pues los canales, Canal Guadalquivir, por decir el que más muertes ocasionó, también en las minas, también en reconstrucción de ciudades devastadas, regiones devastadas, etcétera, etcétera. Para este destacamento penal de Bustarviejo, la dictadura escogió el trabajo de la línea de ferrocarril directo Madrid-Burgos, con el proyecto de llevarlo hasta el norte, hasta el Cantábrico, ¿no? De alguna manera. De hecho, es un proyecto muy antiguo. En 1843, Altos Hornos de Bilbao ya pidió que hubiera un ferrocarril que reuniera Madrid con Bilbao, sobre todo. Bilbao como puerto de exportación hacia Europa y el mundo, ¿no? De acero, productos laminados, etc. De hecho, y para ganar el mercado de la España central, etc. Eso quedó en agua de borrajas
Hubo que esperar a 1864, cuando la Compañía de Caminos de Hierro del Norte retomó el proyecto, hizo unos primeros planos, etc., pero los gobiernos, la inestabilidad política que hubo a finales del siglo XIX también impidió que eso se desarrollara. Hubo que esperar a 1931, a 1923, ya con la dictadura de Primo de Rivera, donde ya combinando el autoritarismo del régimen con los grandes proyectos de infraestructura radiales, siempre partiendo de Madrid, Primo de Rivera recogió el proyecto, ¿no? Hubo algunos trabajos en Riaza, se encuentra todavía rastros en la historia, digamos, de esta línea ferroviaria. En 1931, siendo ministro de Transportes Indalecio Prieto, recogió también el proyecto, pero le dio más prioridad a la línea Chamartín-Atocha, o sea, el subterráneo ferroviario Chamartín-Atocha, que todavía existe hoy día, etc. Finalmente, se recoge ya entonces en 1938 con la creación del patronato, y aquí en Bustarviejo desde 1944 a 1952 este destacamento penal estuvo en funcionamiento para hacer una parte de esa línea de directo Madrid-Burgos. Son prácticamente 9 kilómetros que hicieron con 2 túneles, la estación, viaducto, los propios barracones donde ellos donde estaban encerrados, y todas las infraestructuras de talleres, de establos para las bestias, etcétera, etcétera, que hicieron ellos, ¿no? Bien, yo creo que desde aquí podemos ya iniciar el paseo. Digo que el paseo tiene interés por cuanto, lo decía antes, es un viaje al pasado. Todo lo que vais a ver a partir de aquí podéis retrotraerlos a 1951-52 y lo veréis tal y como se dejó en aquel momento, ¿no? Diréis, ¿y para qué sirvió este ferrocarril? Pues para muy poco, porque Franco lo inauguró en 1968. Imaginaros, mayo del 68 en París, y aquí se inaugura este ferrocarril. Fue muy curioso porque mi mujer, que era una niña en aquel momento aquí en Bustarviejo, como todos los demás niños, fueron obligados a bajar desde el pueblo hasta la estación, todos con su banderita del águila en la mano, ¿no? Y aquí se pusieron todos aquí alineados con sus maestros y maestras y tal, porque Franco iba a pasar y tal. Efectivamente, Franco, con el ministro de Industria y el ministro de Transportes de la época, cogió el tren en Chamartín y efectivamente apareció por aquel túnel, y aquí todos contentos agitando niños, agitar las banderas, todos agitando las banderas, pasa a toda leche el tren y tal, y se vaya por el otro túnel, ¿no? Y se quedaron allí todos con las banderas, igual que bienvenido a Mr. Marshall cuando vienen los americanos y pasan de largo prácticamente, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ir ya por